Hola, ¿qué tal? Les voy a explicar cómo es la estructura del texto argumentativo y posteriormente analizar un texto argumentativo para ejemplificar cada una de sus partes. Estructura del texto argumentativo. Estructura. 1. La estructura de un texto argumentativo se conforma por párrafos. Cada uno o cada conjunto de estos tiene un lugar intencional y expone una idea en particular. Algunos presentan la idea, otros exponen los argumentos y unos más concluyen el texto. A su vez, los párrafos deben unir de forma coherente mediante palabras denominadas conectores. Los conectores nos sirven para unir párrafos, palabras, en el ámbito del ensayo y de la lógica se le conocen como conectores lógicos, que sirven para unir premisas, proposiciones, enlazar los diferentes tipos de párrafo. Para ello tenemos diferentes tipos de conectores, como causa, consecuencia, contraste u oposición, concesión, adición, equivalencia, evidencia, orden y secuencia. Estos conectores son muy importantes porque en la medida que se conozcan, es en la medida en que se van a conocer o poder identificar cada una de las partes de un texto argumentativo. De ahí su importancia. Como primer punto de un texto argumentativo tenemos la presentación o introducción. En esta primera parte se plantea el problema. Se explica la opinión ante un problema y consta de uno o más párrafos que enuncien la tesis. La tesis es la parte medular, es la columna vertebral. Si no hay tesis, no hay un texto argumentativo o ensayo. Generalmente es un enunciado de forma afirmativa, el cual puede ser la respuesta o posible solución a un problema o suposición. Tiene un parecido muy similar a la hipótesis. Ambas tienen la misma connotación. La segunda parte del texto argumentativo es el cuerpo, es decir, el desarrollo. Es la parte más extensa, ya que en esta parte se contienen todos los argumentos que van a servir para fundamentar o dar sustento a la tesis. También hay ideas contrarias a nuestra opinión que se llaman contraargumentos. Estos contraargumentos sirven para darle mayor fuerza a nuestra tesis, sí, aunque parezca ser contradictorio, como yo mismo puedo atacar. La idea es, al estilo de Sócrates, poner argumentos o contraargumentos que ataquen a nuestra idea, pero con el objetivo de que nuestra idea, nuestra tesis, sea evidenciada y sobresalga de lo que nosotros queremos. Posteriormente se refuta el contraargumento. Luego tenemos párrafos conectados que delimitan los argumentos que se exponen. Esta es la parte del cuerpo. Finalmente tenemos la conclusión. Es una explicación que reitera la tesis presentada al inicio. Y también párrafos con una recapitulación o explicación final.
Como habrán escuchado, menciono textos argumentativos y ensayo. Ambos son muy similares. Entonces, ¿en qué estriba uno y el otro? Bien, el texto argumentativo, una de sus finalidades es argumentar sobre un tema y exponerlo a través de nuestros argumentos, es decir, mantener nuestra postura. Un ejemplo de ellos es la eficacia de las policías en el combate a la violencia. A través de un texto argumentativo, yo puedo argumentar y refutar que esta es una medida que no es del todo buena y que en lugar de darle solución al problema, lo agrava. En el ensayo, con el mismo tema, lo que se va a tratar es de ensayar o de practicar y de fundamentar una tesis. Y en el mismo ejercicio, yo puedo llegar a la conclusión de que es correcta mi tesis o es incorrecta. Esa es una de las diferencias entre el ensayo y textos argumentativos. Como se pueden ver, son muy similares. De ahí que ambas tengan la misma estructura, presentación, cuerpo y conclusión. Vamos a ver ahora el análisis de un texto argumentativo. En esta ocasión les voy a presentar dos. Uno sobre la legalización de las drogas. ¿Cómo identificar la tesis? Sencillamente, la tesis, como vimos en la estructura, va a estar al final o a mediaciones de la introducción. La introducción, como su nombre lo indica, va a llevar al lector a tener una visión general del tema, a interesarlos. Entonces vamos a ver, primero tenemos toda esta parte corresponde a la introducción. Y en estos párrafos que son de la introducción, van a servir para introducirlos o llevarlos a la tesis. Aquí está la tesis o hipótesis. En estos párrafos introductorios se va a ir explicando el tema, que es por la legalización de las drogas. El tema debe ser muy sugerido hacia donde queremos llegar por la legalización de las drogas, es decir, estoy a favor de la legalización de las drogas. Por lo tanto, en estos párrafos introductorios nos voy a llevar, van a ser las primeras piedras para llevarlos a mi respuesta o a mi postura, que es que se puede pensar en un mundo capaz de controlar razonablemente el uso de esta sustancia, es decir, se puede legalizar y controlar. Posteriormente va a seguir el desarrollo, que es la parte más extensa, donde se van a poner argumentos a favor y en contra de lo que es mi tesis. Pueden ser solamente argumentos a favor, pero algunos autores usan los contraargumentos para así hacer una parte como dialógica, un tipo de monólogo, y finalmente tenemos la conclusión. Y en la conclusión está el final de la tesis. Si vamos por extensión, vemos que la introducción tiene un total de 228 palabras. El desarrollo tiene una extensión
de 446 palabras, casi el doble. Y la conclusión tiene 120 palabras. Como se habrán fijado, la introducción es más corta o breve debido a que ya es solamente el pensamiento del autor, es decir, la autoría. Tanto introducción como desarrollo se plantean argumentos que nos van a llevar a definir nuestra postura, a ir sacando nuestras conclusiones para que al final, a través de un ejercicio ya de reflexión previo, yo llego a mi postura final, es decir, mi punto de vista, el cual debe ser de mi autoría. No es correcto agregar argumentos de otros autores. Como ven, aquí en el desarrollo sí hay argumentos de otros autores. Tenemos a John Stuart Mill, Milton Friedman, que son utilizados. Datos, obviamente que estos datos son de otras fuentes, aquí no las citan, y lo tenemos. Vamos a ver, estas partes en rojo son los conectores lógicos que permiten enlazar las diferentes premisas o proposiciones. Tenemos las frases de enlace, algo ya más elaborado, que nos permite enlazar un conector con otro, o un párrafo con otro. Estas palabras prohibidas son las que van sobresaliendo, es decir, aquí va a partir de la postura de que en el primer párrafo de la prohibición. ¿Cuál es su objetivo de la prohibición? De una de las medidas que se ha tomado y que ha sido de muchos años, y que el fin es reducir la oferta como la demanda de las drogas. Después de eso va a explicar en párrafos que la reducción que ha propuesto a través de la medida de la prohibición no se ha dado y que ha habido otras consecuencias, es decir, la prohibición, en lugar de reducir el consumo de droga y la venta, ha hecho todo lo contrario. Entre ellos está México, y aquí es donde hace que la medida prohibitiva que ha adoptado México, en lugar de reducir el problema de la droga, lo ha explotado, es decir, ha habido una explosión en el sentido de que ha aumentado la venta de estos productos y sobre todo el surgimiento de bandas criminales o del crimen organizado. Por lo tanto, no es descabellado pensar que si se legaliza la marihuana pueda ser razonablemente controlada, no con el uso de la fuerza. Y ya posteriormente tenemos conectores que nos van a servir para ir enlazando nuestras premisas, proposiciones, construir párrafos coherentes, construir párrafos argumentativos, construir argumentos. Esto se va haciendo. Aquí tenemos otra frase de enlace y la conclusión. Por todas estas razones históricas, y aquí vienen al finalizar. Esto, si lo vemos, lo vamos a encontrar en los conectores lógicos, este tipo de enlaces. Muy bien, ahora vamos a ver otro estilo que es muy similar. Este es de Eduardo Galeano. Entonces tenemos la forma, igual introducción, va a tener, si vemos en total el texto tiene 638 palabras. Esas 368 palabras van a estar divididas en introducción,
tenemos la introducción, 193 palabras, el desarrollo, que va a tener 326, y la conclusión, que va a tener un total de 87 palabras. Esa es la forma en que se distribuye, y vamos a ver la parte. Aquí comienza a hacerse un planteamiento un poco atractivo. Menciona hasta el Papa ha suspendido sus viajes por un mes. Mientras dure el Mundial de Italia, estaré yo también cerrado por el fútbol, al igual que muchos. Y aquí va haciendo el planteamiento de cómo el fútbol es un deporte o una práctica que atrae la atención de miles de personas, hasta los más o impensables como el Papa. Y hablamos sobre cómo los uruguayos, pues hace una mención sobre las características de los uruguayos que son amantes del fútbol, y posteriormente habla que ya en el tercer párrafo habla que todos, muy en el fondo los uruguayos, tienen una fascinación por el fútbol, y todo es el fútbol. Y esto ha sido una de las causas de muchos problemas. Entonces vamos a ver, aquí estamos el primer conector, la tesis o hipótesis. Aquí ya menciona plenamente que un buen jugador es una valiosa mercancía que se cotiza y se compra y se vende y se presta según la ley del mercado y la voluntad de los mercaderes. Ya entonces hablamos que esta tesis tiene una relación con se vende piernas, es decir, las piernas del jugador. Primero habla de todo como el deporte de fútbol, y que esta ha sido una de las drogas o el opio que ha adormecido a los uruguayos, y que muchos de los problemas que tienen los uruguayos es a causa del fútbol. Pero también la otra parte, que es los jugadores son objetos, son mercancías que se cotizan a un buen precio en el mercado internacional. Y ya en el desarrollo, en esta parte va a mostrar los argumentos que él tiene para defender su postura. Y al final, la respuesta a la tesis: el sur no solo vende brazos, sino también piernas de oro a los grandes centros extranjeros de la sociedad de consumo, y a fin y al cabo, los buenos jugadores son los únicos inmigrantes que Europa escoge sin tormentos burocráticos ni fobias racistas. Ahí está la respuesta, y le va a anteceder o le va a secundar los párrafos explicativos o la conclusión. Parece que muy pronto cambiará la reglamentación internacional. Los clubes europeos podrían de aquí a poco contratar a 4 o 5 jugadores extranjeros. En ese caso me pregunto, ¿qué será del fútbol sudamericano? No nos van a quedar ni los masajistas. En estos tiempos de tanta duda, uno sigue creyendo que la Tierra es redonda por lo mucho que se parece al balón que gira mágicamente sobre el césped de los estadios. Pero también el fútbol demuestra que esta Tierra no es muy redonda, que digamos. Entonces, un lenguaje medio poético, pero es un lenguaje literario, a diferencia del de Nexos, que era un texto más académico, un lenguaje diferente, porque era escrito de tipo sociológico. Este es tipo literario, pero la estructura es muy similar, un poco libre. Las características la cumplen todos. Una tesis no se encuentra al inicio, en pocas veces se va a encontrar al inicio, pero generalmente se encuentra en los últimos párrafos introductorios. Cómo identificar la tesis, puedes ver la relación que tiene con el título. Se venden piernas. Aquí tenemos la tesis: un buen jugador es una muy valiosa mercancía
que se cotiza y se compra y se vende y se presta. Tiene relación con, se vende piernas y también por medio de los conectores, a través de los tipos conectores. Esos tipos de conectores nos van a llevar a lo que es la premisa donde está la tesis o el párrafo donde está la tesis. Aquí tenemos este conector o frase de enlace y la verdad sea dicha. Es aquí una afirmación. Si es una afirmación, entonces le va a seguir la tesis. En los primeros párrafos no hay esa afirmación. Como se menciona aquí, ya es muy categórica, a diferencia de los otros. Si lo vemos en el otro ensayo, legalización de las drogas, también lo vamos a encontrar. Vamos a ver aquí donde tengo identificada la tesis. Aquí vamos a ver las frases de enlace. El problema de México es de salud pública, pero es también con especial urgencia un problema de seguridad. Aquí está. Esta frase que nos va, el pero, nos lleva a la tesis. Pero es también con especial urgencia un problema de seguridad. Lo que se venía planteando desde el inicio, la prohibición impide una política integral de salud sobre las drogas porque niega la realidad. Es imposible pensar en un mundo sin drogas. Podemos pensar, en cambio, un mundo capaz de controlar razonablemente el uso de estas sustancias. Esta es la tesis. Va seguida de premisas o proposiciones para llegar a esta conclusión, que sería la tesis. Como ven, las tesis no son muy extensas, son breves. Por lo mucho puede tener la extensión, si lo consideramos desde este punto, de este párrafo, que debe tener 47 palabras. No más, si yo pongo esto como tesis, ya ahí ya no es una tesis, ya es una argumentación. Pues esta es la estructura de la tesis. Concluimos con que tiene presentación o introducción. Esta es la estructura de los textos argumentativos o ensayos, que consta de introducción o presentación, desarrollo o cuerpo y conclusión. La introducción es menor, la mayor parte o extensión es el desarrollo, porque se encuentra una serie de argumentos que van a fundamentar la tesis. Se pueden tomar argumentos de otros autores y la conclusión en la parte de poca extensión o de menor extensión, porque ahí va nuestro pensamiento, el resultado del ejercicio de nuestra reflexión, y no es correcto que se coloquen argumentos de otros autores. Si es de esta forma, entonces carecería de una parte del texto argumentativo. Hasta la próxima.